Conforme al calendario de lectura, durante esta semana estuvimos leyendo lo que es el libro de Jueces, pero necesitamos leer un poquito el contexto. Para entender lo que vamos a ver en el libro de Jueces, necesitamos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7. De hecho, no tiene mucho que lo acabamos de leer. Si lo recuerdan, del libro de Deuteronomio, capítulo 7. ¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés. ¿Qué significa Deuteronomio? La segunda repetición de la ley. ¿Por qué hace esta segunda repetición de la ley? Se le repite a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué esta nueva generación? ¿Por qué no la primera? Dios dijo que ninguno de los que salieron de Egipto iban a entrar a la tierra prometida, a excepción de ¿quién? No, de la primera generación, ¿quiénes solamente iban a entrar? Caleb, Josué y Caleb. Muy bien, bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas que compasión. O sea que eso de que no les tengas compasión, ¿a qué se referirá? A que, ay, si ves a, ay, pobrecito, es que ¿cómo le voy a matar así? No, ¿verdad? No le tengas compasión a nada. ¿Sí? Bueno, después dice versículo 3, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los lazos de matrimonios en yugo desigual. ¿Lo podía hacer el pueblo de Israel? No, no lo podía hacer el pueblo de Israel. ¿Sí? Versículo 4, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. En la vida, ¿qué nos ha enseñado? Cuando inclusive como cristianos, cuando los cristianos se casan en yugo desigual, ¿qué pasa? ¿Tienen todas las bendiciones de Dios? No, les va mal, ¿sí? Les va mal. Y es algo que, bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero lo estamos repitiendo aquí, bueno, lo estamos mencionando aquí en este texto. Versículo 5, lo que tienes que hacer es que destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Y versículo 6, pues tú eres un pueblo santo, casi, tú eres un pueblo santo, Israel. Es que ya lo digo con emoción porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas, ¿qué? Su tesoro especial. ¿Qué plan, qué proyecto tenía Dios referente al pueblo de Israel? ¿Que Israel fuera una nación como las demás naciones? No, que fuera completamente diferente. Era el pueblo escogido por Dios, ¿sí? ¿Seguirá siendo el pueblo escogido por Dios? Sí, ahí vemos Apocalipsis y todo, el pueblo de Israel seguirá siendo el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí es que el pueblo de Israel estaba
prácticamente en los planes y buenos proyectos que Dios tenía para con ellos. Algo que tenían que hacer, y lo acabamos de ver, no mezclarse con otras naciones. Algo que tenían que hacer es destruir la idolatría y quitar todos esos dioses o todos esos monigotes, todas esas figuritas que tenían las demás naciones. ¿Por qué? Porque dice, porque a lo mejor tus hijos se van a dejar llevar por estos matrimonios y por esta idolatría. Por eso tienes que, ¿qué? Destruir absolutamente todo. Porque la tierra donde vas a entrar, sí, está llena de pecado, está llena de maldad, pero tienes que, ¿qué? Limpiarte. Limpiar la tierra donde vas a estar. ¿Por qué? Porque como lo dice otra vez en el versículo 6, pues tú eres un pueblo santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado para. Entonces, el pueblo de Israel era apartado para Dios, porque perteneces al Señor tu Dios. Le perteneces a Dios. ¿Esto les recuerda algo referente a los cristianos? Sí, ¿verdad? Los cristianos también han sido, ¿qué? Santificados. ¿Se pertenecen a sí mismos? No, se pertenecen al Señor su Dios, ¿sí? Al que han creído. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro especial, ¿sí? El hecho de que Jesucristo haya venido y muerto por su iglesia, entregarse a sí mismo, ¿será algo especial? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, Dios quería que el pueblo de Israel limpiara todo lo que iba cuando ellos llegaran a la tierra prometida, tenían que limpiar absolutamente toda la tierra que habían encontrado o que encontrarían llena de pecado. Muy bien, ahora sí, vamos al libro de los jueces, capítulo 1. En el libro de los jueces, capítulo 1, versículos del 19 al 34. Bueno, una pregunta ahí. En el tiempo de los jueces, ya casi lo terminamos, más o menos ¿cuánto tiempo abarca el libro de los jueces? Alrededor de 300 a 350 años, más o menos. ¿Es mucho o es poquito? Mucho, ¿verdad? Es demasiado. O sea, y nosotros leemos 300 años de la historia del pueblo de Israel en una semana, ¿verdad? En una semana, ¿sí? Pero es mucho tiempo y 300 años pasan muchas cosas. Simplemente, bueno, yo sé que es algo, pero más o menos, ¿hace cuántos años fue la caída de Tenochtitlán? Hace 500 años y decimos, muchos. Entonces el tiempo de los jueces, 300 años, digo, sí es casi el doble, pero es algo que decimos, mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, esa es la parte de la historia del pueblo de Israel. Bien, entonces del versículo 19 al versículo 34 del capítulo 1, ya estamos ahí. Libro de Jueces, capítulo 1, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 19. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Versículo 21. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Versículo 22. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos, etcétera, etcétera. De ahí nos saltamos al versículo 27. La tribu de Manasés, ¿sí? Recordemos, ¿quiénes son los descendientes de José? Efraín y Manasés, ¿sí?
Recordemos que ahí siempre vamos a tener las 12 tribus. Digamos, la Biblia no dice quién representa a quién, ¿sí? ¿Qué tribu representa la familia de José? Efraín o Manasés, cualquiera de los dos, pero sustituían a la tribu de Leví, ¿sí? Leví no se le dio ningún tipo de tierra, ¿sí? Su heredad era ¿quién? El Señor, ¿sí? Ellos vivían de los diezmos, etcétera, pero a los únicos que se les dio tierra fue a las demás familias, ¿no? Entonces ahí ese Efraín y Manasés pues sustituyen eso y hacen otra vez ese equilibrio de las 12 tribus. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces, versículo 27, la tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Besam, Taac, Dor, Iblemán, Megiddo, etcétera, etcétera. Versículo 29. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los etcétera. 30. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Kirión y de Nadal, así que los cananeos, etcétera, etcétera. Versículo 31. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Acó, Sidón, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 33. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Benana, etcétera, etcétera. Versículo 34. Y en cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse. Ahora sí que llegaron ellos a conquistar y les dijeron, vas para atrás. Los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras, los amorreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el mandato que Dios les había dado en Deuteronomio capítulo 7? Ellos tenían que llegar y exterminar y sacarlos completamente, ¿sí? Y ya lo hemos visto en otras cosas, y lo vemos en Deuteronomio también, solamente dice, no le quites, no le añades nada a la Biblia, simplemente obedece. Y el pueblo de Israel solamente, ¿qué tenía que hacer? Obedecer, obedecer, ¿sí? ¿Cuántas tribus vimos que no sacaron? Vemos Judá 1, Benjamín 2, José, bueno, Manasés, Efraín 3, 4, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan. Prácticamente fueron 8 tribus que no pudieron sacar a los pobladores. 8 tribus. ¿Y cuántas tribus son en total? 12. Y las otras 4, ¿por qué no se mencionan? Porque otras se quedaron del otro lado del río, ¿verdad? Del otro lado del río y otro no tenía que conquistar nada y prácticamente tenía libre. Ahí están las 12. Entonces prácticamente las tribus que tenían que conquistar, las tribus que tenían que matar, las tribus que tenían que hacer un juicio ante esas naciones, simplemente no sirvieron para eso. ¿Sí? No sirvieron. Pero dentro de, hubo una persona que dentro de la tribu de Judá sí lo pudo hacer e hizo algo impresionante. En el mismo capítulo 1, en el versículo 20, dice lo siguiente: Caleb recibió la ciudad de Hebrón tal como Moisés le había prometido y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes. ¿Sí? Si nosotros recordamos parte del testimonio o parte de la vida de Caleb, él fue, como dijeron hace rato, fue esos 2 testigos, fue Josué y fue Caleb, ¿sí? Que cuando ellos entraron y dijeron, sí podemos, si eran grandes, si eran poderosos y todo, cuando ellos decían, sí podemos, ¿qué decía el pueblo? No podemos, no podemos, nos van a aplastar como moscas. Desde ese entonces, Caleb era un hombre que de fe y que confiaba en el Señor de los ejércitos, confiaba en el Dios de Israel, ¿sí? Pero lamentablemente él también fue perjudicado por la falsa fe o por la desconfianza del pueblo de Israel ante el Dios de Israel. Entonces regresaron. ¿Cuántos días estuvieron como
como espías en la tierra prometida, 40 días. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios? Determinó, pues 1 año por cada día. ¿Y cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Sí? Entonces ahora regresa ya listos para entrar a la tierra prometida. A Caleb se le prometió, ¿verdad? Que él sí podía entrar, y él entró y que dijo, ahora sí, nadie me va a poder quitar la tierra que Dios me prometió. Si en aquel entonces dije que sí podíamos, ahora que sí podemos, porque ahora tengo ese mandato del Señor y tenemos que ir y tenemos que doblegar a esas naciones. Y a donde él fue, y como dice aquí, expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac, de estos que gigantes. Entonces, Caleb se enfrentó realmente con estos gigantes y los expulsó. Pero las demás naciones, las demás tribus, no se enfrentaron con gigantes. Ellos siguieron teniendo ¿qué? Desconfianza en Dios. No confiaron en Dios. ¿Sí? Tenían temor, tenían miedo de enfrentarse a esas naciones. ¿Se dan cuenta? Tenían temor. Aún así, Dios les había mandado que expulsaran y que destruyeran absolutamente todo, pero el pueblo de Israel no lo pudo lograr. Y para eso, ¿habrá habido alguna consecuencia referente a ello, buena o mala? Sí. Tenemos que ver el capítulo 2 de Jueces y dice lo siguiente. El ángel del Señor, ¿qué es el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo, se está hablando de una teofanía, una manifestación preencarnada de Cristo, ¿no? Entonces, el ángel del Señor o Cristo, antes de venir en carne, dice, subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo, y aquí es donde vemos estas expresiones, yo los saqué. O sea, si hablamos que es Cristo, pues es el mismo Dios, ¿sí? Entonces dice, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún ¿qué? Pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. Y hace una pregunta, pues a mí se me hace muy sentimental. ¿Por qué lo hicieron? Pero desobedecieron mi mandato y el mismo Señor Jesucristo, antes de su venida, le dice a su pueblo Israel, ¿por qué lo hicieron? Versículo 3, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Es triste o es alentador? Triste. ¿Qué le faltaba al pueblo de Israel para hacer esa nación santa, esa nación que realmente tenía Dios buenos propósitos para con ellos? ¿Eh? Obedecer. Solamente tenían que obedecer. Sí. Como dicen por ahí, solamente tenías que hacer una cosa. Solamente una cosa. Ellos que tenían que hacer solamente una cosa, obedecer y confiar. Solamente.
¿sí? Y el Dios que los sacó de la tierra de Egipto para hacerlos libres, para hacerlos una nación santa, para que ellos pudiesen realmente vivir y ser un referente internacional, porque inclusive que veíamos en el Pentateuco, ¿no? ¿Qué era lo que Dios quería del pueblo de Israel? Que dijeran, uy, qué nación como esta, qué Dios como el pueblo de Israel, ¿sí? Que su Dios les da leyes para que ellos puedan vivir plenamente. ¿Y qué pasó? Simplemente el pueblo de Israel no quiso confiar en su Dios. Simplemente el pueblo de Israel, por no obedecer, ¿habrá sido culpa de Dios? No. Ellos decidieron no obedecer. Recordemos que estamos hablando de un Dios que justo, ¿sí? Y como es Dios justo, recordemos que también Dios no, ¿cómo dice? No nos quita nuestra libertad de decidir. ¿Sí me explico? Entonces, al no quitarnos la libertad de decidir, el pueblo de Israel simplemente dijo, no quiero obedecer a Dios. No quiero tener a Dios. Sí. Porque ahí, ¿quién fue los que tuvieron la culpa? ¿Dios o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se le pueden echar la culpa a Dios? No, no le pueden echar la culpa a Dios. Ellos solamente tenían que obedecer. Lamentablemente, por no obedecer, Dios les castigó de esta forma y ahora sí, se quedaron estas tribus, se quedaron estas naciones donde ellos las tenían que expulsar y como dice lamentablemente en el versículo 3 nuevamente, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Y no solamente los dioses, también las mujeres, también los hombres y todo, ¿sí? Si nosotros leemos más adelante en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Y versículo 12, abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, etcétera, etcétera. Y después en el versículo 15 dice, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de quienes, de ellos, e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba angustiado. ¿Será Dios un Dios malo? ¿Será Dios o un Dios justo? Justo, ¿sí? Completamente justo. En el caso de nosotros, igual, si nosotros dejamos de confiar en Dios en áreas de nuestra vida, sabemos que la salvación no la perdemos, pero si hay situaciones en las cuales yo tengo que mostrar mi fe, ¿sí? Y desconfío, ¿cuáles serían las consecuencias? Serían muy parecidas a lo que el pueblo de Israel puede estar manifestó aquí. Sí. Sí. Ay, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Ay, Señor, pero es que en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Sí. Tristemente, el hecho de desconfiar de Dios no nos trae buenos resultados. ¿Qué veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical? Que concluimos lo que es ¿qué tema vimos? La providencia de Dios. Sí, me acuerdo, nada más quiero saber. La providencia de Dios, ¿sí? Y concluimos, ¿no? Concluimos, ¿sí? ¿Qué vimos en la providencia? No estamos confiando en la suerte, no estamos confiando en los astros, no estamos confiando en el universo, no estamos confiando en la naturaleza, estamos confiando en la providencia de Dios, que es que
que Dios tiene el control absoluto de todo. Y como Dios tiene el control absoluto de todo, entonces, ¿por qué desconfiamos de las cosas? Como veíamos hoy en la mañana, o sea, sí, que agarraron a aquel y, sí, y que pasó esto en el mundo, y de todas formas Dios tiene absolutamente todo el control de todas las cosas, ¿sí? No tenemos excusa para desconfiar de Dios. Así como decíamos del pueblo de Israel, a ver, ¿qué le faltaba al pueblo de Israel para que no pudiese confiar en su Dios? ¿Qué le faltó? ¿O qué le faltó, por ejemplo, a Caleb? Nada, él lo tenía todo, tenía su fe, tenía su confianza, e hizo y obedeció y conquistó y obtuvo la tierra que se le prometió. ¿Y por qué todas las demás tribus no hicieron lo mismo? Sí, no confiaron y juzgamos, ay, pueblo de Israel, ay, cómo es pueblo de Israel, ay, cómo Adán y Eva, ¿verdad? Cómo pecaron, ay, cómo y empezamos de juzgones y de criticones con todos los personajes bíblicos, pero y nosotros a veces, ¿qué nos falta a nosotros? El Espíritu Santo habita ya en nosotros. Nuestro cuerpo ha sido santificado. ¿Sí? Tenemos un solo mediador entre Dios y nosotros, que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. ¿Qué más nos hace falta? ¿Por qué nuestra vida a veces no es de victoria ante el pecado? ¿Por qué a veces nuestra vida no es de victoria ante las situaciones de la vida? ¿Qué nos hace falta? Absolutamente nada. ¿Sí? Pero si no tenemos la confianza, como veíamos desde hoy en la mañana con la providencia de Dios, si no tenemos la confianza que deberíamos de tener, como veíamos hoy en la mañana otra vez acerca de los niños como niños, ¿sí? Simplemente ustedes creen que a Dios le agrade que lo que Él nos pide, que confiemos en Él, simplemente nosotros no lo hagamos. Que diga, sí, ¿verdad? Hoy no confiaste en mí. Bueno, no te preocupes. A lo mejor sí mañana, ¿verdad? A lo mejor sí mañana crees en mí. No, no. O crees o no crees. O eres o no eres. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, que era lo que veíamos en 1 Corintios capítulo 10, que el Antiguo Testamento es para nosotros, ¿qué? Advertencia y un ejemplo. En este caso, ¿el pueblo de Israel puede ser un ejemplo? Sí, malo, pero a fin de cuentas ejemplo, ¿verdad? Y también es que advertencia. ¿Esto podría ser una advertencia para nosotros? Sí, si nosotros no confiamos como Caleb, ¿sí? No vamos a llegar a poder adquirir lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Que veíamos también, perdón, que cité mucho hoy en la mañana. Hoy en la mañana veíamos una cita de David en uno de los salmos que decía que referente a aquel, ¿qué es? ¿Cómo dice? Confía en el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que confiar en el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. No podemos desconfiar de Dios, no podemos desconfiar absolutamente de Dios en nada, ¿sí? Algo que también debemos de entender en el capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente, Jueces capítulo 2, versículo 21 dice, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. ¿Sí? Y el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, y el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Y el versículo 4 dice, y el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio
de Moisés. Entonces, ahora estas situaciones el pueblo de Israel, ¿cómo las tenía que entender? Les dijo, ahora todos estos dioses que no quitaste, que no destruiste, serán una tentación constante para ustedes. Ahora todas estas naciones que seguían viviendo entre ellos, que les estarían causando problemas, como dice en la costilla, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que demostrar otra vez si realmente creían o no creían. Mientras que el pueblo de Israel no se dignaran los señores a obedecer a Dios, a ser parte, que Dios fuera parte de esta nación, simplemente, como lo veíamos cada vez que se enfrentaran a una batalla, iban a ¿qué? A perder, a perder y a perder. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era simplemente obedecer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es también simplemente obedecer y confiar en el Dios. Al pueblo de Israel lo sacó del pueblo de Egipto. A nosotros cada uno sabe de dónde nos sacó Dios. ¿Sí? Y lógicamente Dios no quiere que volvamos a lo que éramos antes, porque si no estaríamos mostrando que qué, que nunca hemos creído, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos la obligación y que cada área de nuestra vida puede ser un algo que tenemos que enfrentar, puede ser un algo que nosotros tenemos que vencer, pero siempre, siempre creyendo y confiando en Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Muy cortita, muy fácil. Vamos a orar para terminar.